Muchas veces la realidad cambia viendo las cosas desde otro lado, teniendo una perspectiva diferente. Eso es perspectiva alternativa, una nueva forma de escuchar la política. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición de este podcast Perspectiva Alternativa, una nueva forma de ver y escuchar a la política y de poder pensar de alguna otra forma alguna de las grandes discusiones que tenemos pendientes en la Argentina de hoy, ¿no? En esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar a una persona que sin dudas en el transcurso de la entrevista nos va a ayudar a pensar cómo ir resolviendo algunos de estos grandes desafíos que tenemos por delante. Nuestro entrevistado de hoy estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Buenos Aires, hizo el posgrado en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella y se doctoró en Economía en la Universidad de Pensilvania. Es profesor plenario y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, donde creó y dirige el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia para mejorar la calidad de las políticas públicas, e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. En la gestión pública fue economista jefe del Banco Central de la República Argentina durante lo que fue la resolución de la crisis de la Caja de Conversión en 2002 y director del Banco de Inversión y Comercio Internacional, BICE, en 2016. También coordinó el programa Argentina 2030 bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación. De manera honoraria fue presidente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, miembro fundador de Argentina Debate, una iniciativa privada que organizó los debates presidenciales de Argentina en el 2015, y presidente del Consejo de la Producción del Ministerio de la Producción Argentina. Con nosotros hoy presente, y le agradecemos el tiempo que nos brinda, al profesor Eduardo Levi Yeyati. Un placer tenerte hoy en Perspectiva Alternativa, y te vamos a meter ya en la primera pregunta, porque más allá de la presentación, de la biografía, de la trayectoria, nos interesa saber, en este caso, quién es Eduardo Levi Yeyati para Eduardo Levi Yeyati. Bueno, es bien difícil esa pregunta porque eh, yo creo que soy dos personas. Hay una persona pública que está siempre muy ansiosa por obtener resultados. Viste que hay cosas que a uno le gusta hacer y hay cosas que a uno no le gusta hacer, pero le gusta lo que obtiene de esas acciones. Y para mí la política pública, el hacerla, el enseñar, el diseñar proyectos de ley, lo que sea que se relacione con la vida pública, es un laburo a veces bastante denso, frustrante, repetitivo, pero si alguna de esas cosas se da, soy muy feliz, es como una sensación de realización muy fuerte. Esa es una personalidad, entonces yo dedico mucho tiempo a eso. Pero después, por el otro lado, me gusta escribir novelas y ver cine, y me habría gustado ser un creativo. Entonces, como te digo, estoy un poco escindido entre esas dos personalidades, si querés. No puedo dedicarle tanto tiempo a la segunda porque soy un adicto a la política pública. Como nunca se terminan de dar las cosas, siempre necesito dedicarle más tiempo a eso. Entonces estoy ahí atrapado entre estas dos Gran caras. descripción. Y a propósito de lo que decías recién, que te gusta escribir novelas, bueno, además de escribir novelas, escribiste otros libros, que no lo dije en la presentación porque es parte de las preguntas que vienen, pero sobre todo pensando en esto, ¿no? En política pública basada en la evidencia, que es uno de los grandes temas que vos manejás, y también en resolución de crisis, ¿no? Vos, junto con Diego Valenzuela, de hecho, escribiste el libro La Resurrección, la historia de la post-crisis argentina. Por lo tanto, sos una persona que analizó en profundidad lo que implicó, digamos, la crisis del 2001 desde distintas aristas en nuestro país. Y una de las preguntas, o dos de las preguntas que me gustaría hacerte con respecto a esto es, si crees que hoy Argentina atraviesa una situación semejante a la del 2001, ¿y qué crees que debería haber aprendido la sociedad, la dirigencia y fundamentalmente la política de aquella época, y sobre todo si no queremos repetir los mismos errores de aquel entonces, ¿no? Sí, es bien interesante esa pregunta. A mí me tocó no solo comentarlo en el libro, la crisis, sino vivirla. Yo estuve en el Banco Central en el 2002
O sea, nosotros literalmente salimos de la convertibilidad en enero del 2002, y a mí me llamó Mario Blecher, que era el presidente del Banco Central, para decirme, ya está, pará de escribir, ya escribiste suficiente, ahora tenés que venir a laburar. Entonces yo me sumé cuando había feriado bancario y abrimos y tuvimos que luchar contra ese tsunami, en un contexto en donde, yo siempre hago el chiste, pero una vez lo hicimos en serio, donde para salir del Banco Central tenías que salir con una cacerola para mezclarte con los depositantes que te estaban esperando afuera para, no para agredirte, pero para protestar con mucha razón. O sea, una situación de fin de mundo en esa época muy, muy complicada. Eh, Cosas que aprendimos, bueno, la primera es que el mundo no se acaba, claramente. ¿Sí? Ni el se vayan todos, ni el que se vayan todos, ni la cuestión esa refundacional, eliminemos los bancos argentinos, cambiemos las instituciones. Toda esa fiebre asociada a las crisis, en general son eso, son fiebre cuando tenemos las cosas muy cerca de la cara, pero las cosas no suceden así, uno tiene que mirar a través de eso. Cuando uno está en una crisis profunda, tiene que mirar a través de la catarsis. Eso no implica que no hagamos catarsis, ni que seamos insensibles a las protestas, pero hay que mirar a través, porque no se sale del quilombo con más quilombo. Entonces, lo primero es eso, ¿sí? Es reconocer que en el medio del quilombo uno tiene que pensar a través y tiene que ver cuáles son las puntas de las cuales se puede agarrar para empezar a salir hacia arriba. Y esas puntas son políticas, son reformas, son acuerdos, son actores sociales que ven como nosotros que hay que salir hacia adelante o hacia arriba y no hacia los costados de manera centrífuga. Eso es la primera enseñanza. Y luego hay algo que yo creo que los políticos en realidad tienen que, no que aprender, pero que recordar. La política, o sea, cuando uno entra a hacer política, yo no lo veo desde fuera, porque yo no soy político, cuando uno entra a hacer política de chiquito y, y es adolescente y tiene una misión en la cabeza y tienen claro qué es, a qué quiere llegar, eh, piensa la política como una misión, como una campaña. Piensa, es ansioso, posiblemente se apura, porque no tiene tanta paciencia, pero quiere llegar, como yo decía antes de mi visión de la función pública, de la figura pública, querés llegar a un punto donde le mejoras la vida a alguien, cambias algo para bien, etc. Después de 20 años, ese político es un político profesional. Y en algún punto, no todos, pero le cuesta recordar por qué empezó a hacer política. Y entonces, en el medio de una crisis, uno ve muchas veces políticos que son sorprendentemente insensibles a la gravedad y al peso y a la angustia que generan esas crisis. Las crisis son recordatorios de la misión. Uno tiene que volver a las bases como político o como figura pública. Tiene que recordar por qué empezó a hacer todo esto. ¿Sí? En aquella ocasión, en el 2002, cuando todo parecía que se iba por los aires, uno veía a los políticos profesionales de los políticos con misión. Había gente que entendía que estaba ahí para arreglar ese quilombo y para mejorarle la vida, para reducir la angustia de la gente. El político con conciencia. Ese aprendizaje yo creo que es válido para ahora también. El político hoy tiene que empezar a pensar, ¿cómo fue que yo me metí en esto? ¿Era que necesitaba laburo o era que quería que la gente estuviera mejor? Ese recordatorio es fundamental para todos los políticos viejos y también para los políticos semijóvenes, el tipo de 30, que, de vuelta, yo siempre que hablo con gente de la juventud militante, les digo, vos querés convencer a alguien que te vote, ¿para qué militas? Si vos no podés responder esa respuesta, si no tenés una respuesta clara y genuina al por qué militas, es muy difícil de convencer al otro que te vote. Entonces, las crisis desnudan ese profesionalismo político y si están bien tomadas, nos permiten recordar nuestra juventud y nuestra misión. Me dejaste pensando un montón ya con eso, que nada, coincido 100%. Y en ese marco, ¿qué es lo que más te preocupa de la Argentina de hoy? A mí me preocupa increíblemente, porque yo vengo de la macroeconomía, de las finanzas, pero me preocupa mucho más lo social, pero no lo social en abstracto. Me preocupan dos cosas. Una es que eh, la gente, yo veo mucha gente que está muy desalentada al punto de que ya ni putea. Porque cuando la gente putea, cuando la gente se enoja, es porque espera algo más. Y entonces, al no poder hacerlo uno, al dirigente, al responsable, al delegado, lo agarra la solapa y le dice,
hacete cargo, hace algo. Cuando la gente deja de putearte, cuando deja de pedirte, cuando baja los brazos, y eso se ve fuera de las redes, donde hay 5 o 6 tipos que están siempre puteando, se ve que la gente, en la provincia, por ejemplo, la gente está desalentada, baja los brazos, eso es terrible, eso es como después de tanto insistir, es como si Sísifo dejara de empujar la piedra y soltara la piedra y que la piedra lo aplastara. Bueno, hay que evitar, hay que revertir eso, ¿sí? Esa relación de resignación que tiene hoy el ciudadano con el Estado y con los referentes políticos y otros referentes también, ¿no? La justicia, en fin, hay una mala impresión de todo el mundo, pero en particular de la política. Eso yo le tengo mucho temor, porque si nosotros no podemos inspirar a la gente, eh, las políticas no van a tener la respuesta. Las políticas públicas necesitan una respuesta de la gente, del trabajador, del inversor, del estudiante, del ama de casa, del amo de casa, de la gente. Y si la gente dice, hoy otro boludo que está diciendo, siempre hay más cosas, al final esto no sirve para nada, y es un país de privilegios, y nadie gana guita trabajando, en fin, todo ese tipo de lugares comunes que los errores políticos no hacen más que hundir más en la cabeza de la gente. Si no revertimos eso, es muy difícil tener una sociedad que salga hacia adelante, porque muchas de estas salidas requieren una respuesta colectiva. Lo otro que me preocupa muchísimo es el deterioro que está asociado, es el deterioro del mercado laboral, de la falta de trabajo decente en Argentina. Trabajo decente en el sentido definido por la Organización Internacional del Trabajo, o sea, trabajo que me permita tener una estabilidad, que me permita que me paguen lo que yo laburo, o sea, que me paguen bien, que me permitan irme de vacaciones, tener un hijo sin perder ingresos, ¿bien? O sea, las licencias, una serie de beneficios que se lograron durante 100 años y que en Argentina se están perdiendo porque no creamos empleos formales y porque los trabajadores independientes no tienen ni referencia política ni un marco de estabilidad, entonces trabajan a destajo. El día que yo me tengo que tomar licencia, me enfermo, o si soy mujer, quiero tener un hijo, una hija, o quiero pedir un crédito por una casa, no tengo cómo hacerlo. Y, y, el, y lo que eso genera es no solo más pobreza, sino la raíz de la pobreza del futuro, porque hay una relación intergeneracional entre padres y hijos. Si mi padre vive de un cheque y trabaja un día cada 5, y cuando le pregunto sobre el trabajo me dice, este país no da trabajo, me baja esa línea de desaliento, yo como estudiante voy a dejar el secundario, voy a preguntarme para qué voy a seguir yendo a la escuela, prefiero conseguir cualquier laburo, ni hablar de caer en la droga, en la delincuencia. O sea, hay una serie de incentivos que se retroalimentan negativamente. Entonces, yo le tengo mucho miedo a la erosión del mercado laboral y por eso insisto tanto que hay que ponerle pila a eso, hay que crear empleo, hay que formar, hay que achicar la distancia entre el trabajador y el trabajo, porque el trabajo decente le cambia la cabeza a la gente. La gente vota distinto, reacciona distinto y se socializa distinto si está integrada laboralmente. Hablando de este último tema, ¿no? Y de la necesidad de generar, de alguna manera, empleo desde ese punto de vista, y además vos sos una persona que habla mucho del desarrollo, de hecho tenés al menos 3 libros que hablan de esto, y el último, Dinosaurios y Marmotas, que además debo decir que varios de los entrevistados, cuando yo les pregunto, les pido que me recomienden un libro, 2 me recomendaron tu libro. Así que también a quienes nos estén escuchando se lo recomendamos nuevamente. Bueno, en este libro, como en otros, vos hablás justamente de empleo y desarrollo, y una de las grandes preocupaciones bueno, el empleo en general es una preocupación para la política y me parece que no le hemos encontrado la vuelta en el último tiempo, en los últimos años. Eh, Quizás una de las grandes preocupaciones, y esto lo tomo también como un desafío generacional, es el empleo joven, ¿no? Que siempre como que se ve como, bueno, ¿qué hacemos con los jóvenes de repente? Y hoy vivimos en un país en el que la mitad de los desempleados, casi el 50% de los desempleados son menores de 30 años. ¿Vos qué opinión tenés respecto de esto, ¿no? No solo de cómo pensar una solución, aunque no sea mágica, por supuesto, o por dónde empezarías si tuvieras que pensar una política o varias a mediano y largo plazo que apunte a resolver esta problemática? Son varias. La primera que se me ocurre es empezar modificando, reformando
la educación. La educación en Argentina, históricamente, pero sobre todo en los últimos años, ha estado muy a espaldas del trabajo. Es como, eh, fíjese, el otro día Adrián Paenza creo que decía que no podemos subordinar la educación al mercado, porque entonces me imagino estaríamos produciendo una fábrica de trabajadores. Yo pensaba, nosotros estamos produciendo una fábrica de excluidos ahora, porque finalmente el tipo que abandona o el tipo el chico que se recibe de secundaria y no consigue trabajo porque no aprendió nada que inmediatamente lo conectara con el mundo laboral, ese pibe, nada, no va a subordinarse al mercado, va a ser un excluido social. Prefiero, no digo subordinar al mercado, prefiero darle herramientas para que trabaje en un país, en un sistema en donde, querrámoslo, ¿no? El progreso social se hace a partir en gran medida del trabajo. El trabajo genera beneficios y derechos que el tipo que está por las suyas, independiente, informal, no tiene. Entonces hay que pensar la educación para el trabajo. Y eso tiene, o sea, no es una cosa muy difícil de pensar, hay casos, hay programas que funcionan en Córdoba, hay programas de educación dual que funcionan en América Latina, hay uno que están queriendo impulsar en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros en la universidad diseñamos un secundario, un quinto año de secundario con orientación laboral para empezar el año que viene en la ciudad de Buenos Aires. En fin, las fórmulas están. Tenemos que sacarnos la careta de que la educación no es para el trabajo. Eso me parece que le hace mucho daño, no a los paenses que viven en Chicago y le paga el Estado a través del CONICET, no sé, pero sí a los pobres pibes que finalmente o abandonan o se quedan sin laburo. Entonces, lo primero es darles instrumentos a los chicos y explicarles. Porque si me voy a preguntar, vengo de un hogar pobre y estoy en el secundario y veo esas 14 materias que no sé para qué cacho sirven, y un profesor que hace 500 escuelas, profesores taxis. Digo, no sé para qué sigo acá. Y miro a mi alrededor y no hay empleo, hay cuarentena, y mi viejo labura 3 de 4 días. Entonces, yo le tengo que explicar a los chicos por qué se tienen que educar. Tienen que educar para trabajar, formar una familia, progresar económicamente, ser parte de la sociedad. Eso es lo primero. Después hay que crear trabajo. Es muy difícil crear empleo en Argentina. En Argentina, cada vez que hay una crisis, se endurecen las condiciones de contratación. Hay un sistema de residentes y visitantes, de insiders y outsiders, ¿sí? O sea, la CGT, que yo lo entiendo, lo he estudiado, lo entiendo históricamente, defiende a sus miembros, pero a la vez tiene esta contradicción, ve que cada vez tiene menos miembros. Como los defiende tanto, es tan rígido ese sistema, cada vez que sale uno no se renueva con otro, porque las empresas prefieren reducir su planta, reducir su intensidad de trabajo. La CGT entiende esto. Yo he hablado con ellos, hablo con los dirigentes y entienden que tienen que tener algunas vías de entrada que faciliten la entrada de, por ejemplo, los jóvenes en su primer trabajo. El joven no tiene una historial, no tiene un track record, un historial de trabajo. Necesita ser formado. El empresario dice, aparte de ser formado, lo tengo que pagar y después arriesgarme en que de pronto me ponga un litigio porque algún abogado o carancho lo está buscando para que me haga lío una empresa. Entonces, todas esas cosas que son barreras para conseguir el primer trabajo se pueden resolver con políticas públicas. Las puede resolver el Congreso. ¿Sí? Y la CGT, insisto, no va a apoyar abiertamente por una cuestión política, pero la va a apoyar porque todo el mundo entiende que en este equilibrio cada vez hay menos empleo y pierden todos. Y los que más pierden son los que nunca tuvieron un empleo, los jóvenes. Entonces ahí hay, si querés, un trabajo de pinza. Por un lado, les tengo que enseñar algo a los jóvenes que puedan hacer productivamente, y por el otro lado tengo que facilitar la creación de empleo para estos jóvenes, porque si no voy a estar frustrándolos. Si les doy un título y después no tienen empleo, tienen que manejar un taxi o vender en la calle, me van a echar la culpa a mí con razón. Entonces, al menos te diría que hay un trabajo de pinza. Hay mis cosas para hacer, pero al menos esas dos cosas los políticos lo tienen que tener muy en claro. ¿Sí? Educación para el trabajo y un régimen de emergencia laboral, que es lo que tenemos ahora. Tenemos una emergencia laboral muy clara y tenemos que reconocer. Sin dudas, ¿no? Y hablando de los desafíos en cuanto bueno, referidos al mercado laboral, vamos a decir, y en esta emergencia laboral en la que estamos, y en esto de que evidentemente no hay un plan para formar a los pibes de cara al mercado laboral, ¿no? Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos 600.000 chicos que se cayeron del sistema educativo. En algún punto, si eso no se resuelve o no los vamos a buscar y los volvemos a insertar en el sistema educativo, que ya de por sí
hay que repensarlo, ¿no? Porque es como decís, muchos no saben para qué están siendo parte de ese sistema educativo. Sin dudas, si eso no se resuelve, los estamos condenando Mm. a su futuro marginal de no poder acceder a un trabajo calificado y demás. Y en ese marco entra toda una discusión que tenemos a la vuelta de la esquina, que tiene que ver con la realidad de lo que se llama cuarta revolución industrial, ¿no? Y el avance o los cambios tecnológicos que avanzan a pasos agigantados, y que la Argentina un poco está quedando, o me da la impresión a mí, vos nos vas a dar tu opinión, afuera de eso. Entonces, ¿cómo ves vos a la Argentina de cara a esta cuarta revolución industrial y cómo crees que deberíamos avanzar para no quedarnos atrás, justamente? Nosotros podríamos sacarle bastante jugo a la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial en realidad es un nombre muy amplio para designar un montón de cosas, entre ellas un proceso gradual de digitalización de las producciones y de los consumos. Si hay una ocupación que está sobredemandada en Argentina, es la de programadores y afines, ¿sí? Gente que sepa hacer cosas en la web. Eso está sobredemandado porque eso está creciendo. No porque crezca particularmente acá, crece en todas las partes del mundo y acá crece un poco menos, pero crece. Nosotros deberíamos estar desarrollando clústeres de la economía basada en el conocimiento y en particular clústeres de robótica, inteligencia artificial, programación, diseño en 3D, diseño virtual, realidad virtual, todo ese tipo de cosas que vemos que, o sea, hace 5 años decíamos van a pasar y lo estamos viendo que pasan. Y aparte, eso se combina con el hecho de que la pandemia nos ha forzado a acostumbrarnos a transar digitalmente. Entonces, de vuelta, muchas de las transacciones de día a día que hacemos nosotros pasaron del comercio minorista a lo digital. Entonces, pierden trabajo los trabajadores del comercio minorista y ganan trabajo los programadores. Nosotros tendríamos que acompañar a eso educativamente y aparte regulatoriamente. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, mucha de esta economía digital tenemos una regulación muy incierta que va y viene. Teníamos una ley de economía basada en el conocimiento que entró al Congreso, se aprobó, después se desaprobó, ahora volvió a entrar. Estas idas y vueltas hacen que mucha de la gente que podría estar desarrollando estas empresas y contratando a estos pibes se vaya del país y contrate en Uruguay, en Paraguay o en Miami. Entonces, ahí hay una política, nosotros estamos siempre en crisis y la vemos pasar de lejos porque nunca terminamos de soltarnos de la crisis, pero esa tendencia nosotros podríamos subirnos y aprovechar, apalancarnos y aprovechar para salir, porque eso genera valor, genera producto y genera empleo. ¿Sí? Me parece que lamentablemente la vemos pasar porque estamos siempre urgidos por la emergencia y aparte porque no se ve, muchas veces o sea, nosotros le ponemos retenciones a las exportaciones de servicios cuando en realidad deberíamos estar favoreciendo la diversificación hacia servicios y lo que logramos es que después las empresas argentinas triunfen en el exterior. Pero cuando triunfan en el exterior se fueron, ya las perdimos. Entonces, hay una falta de visión en ese sentido de nuestras políticas que se ha profundizado mucho en el último año y medio. Y no es solo la pandemia, porque eso empezó antes de la pandemia. Entonces sí, creo que hay un camino ahí que tendríamos que seguir y desde el punto de vista de la formación, si bien no todo el mundo va a ser programador, pues no te olvides que nosotros tenemos mercados laborales muy distintos. Cuando vos hablas de los chicos de la economía popular, pasarlos de acá, ir de acá a Globant es un camino largo. Nosotros tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que traer a un montón de gente al presente del trabajo, porque no tienen ni siquiera capacidades de electrocomprensión, y después empujarlas hacia el futuro del trabajo. ¿Sí? Y alguna gente la vas a tener que educar de cierta forma para, digamos, reducir los rezagos y a otra gente la vas a tener que ayudar a llegar a la frontera. O sea que el panorama es bastante amplio, pero tenés que hacer todo. Tenés que hacer todo. Si nosotros no ponemos a nuestra gente a trabajar, no solo vamos a tener más desigualdad, más injusticia, sino que aparte no vamos a terminar nunca de salir del estancamiento. Clarísimo, clarísimo, Eduardo, y te agradecemos por eso. Y vamos a ir ya a la última pregunta, que es una especie de ping-pong. Por eso el formato de perspectiva alternativa lo que busca es que tratemos de hablar en profundidad sobre temas que nos preocupan, pero también que el que nos escucha se quede con las ganas de saber un poquito más de lo que pensás. Por eso el corto tiempo, ¿no? Pero yendo al ping-pong, te vamos a pedir una lista de 3 canciones
que más te gusten, que te recuerden o que te lleven algún recuerdo en tu vida o que te gustaría escuchar en una ocasión en particular. Canciones que me lleven, porque hay muchísimas, pero canciones que me lleven a algún recuerdo en particular. Mira, varias de las de Joan Manuel Serrat, Poema de Amor, por ejemplo. El primer disco que yo me compré de chiquito, y obviamente importando los gustos de mi vieja, fue un disco de Joan Manuel Serrat y era de los primeros, estaba esa canción. Eh, una canción que se llama Big Yellow Taxi, Gran Taxi Amarillo de Johnny Mitchell, fue el primer tema de Johnny Mitchell que escuché, debía tener 9 años y sigo siendo fan hasta ahora, imagínate, es un matrimonio largo. Y después una que creo que es la mejor canción de protesta que se ha escrito en la historia, que se llama Construcción, de Chico Buarque, simplemente porque es una canción perfecta, me parece, en su letra y en su música. Ahí tenés 3 canciones. Perfecto, las vamos a sumar a la lista de reproducción entonces. Ahora te pedimos un libro. Eh, el proceso de Kafka. Bien, perfecto. ¿Eh? ¿Una serie o película? Yo soy muy cinéfilo, pero si tengo que contestar con el corazón, Amarcord de Fellini. Bien. Y Hay una muchas comida. igual. Uf, una sola. Nada, pero tengo que poner no sé, un asado, ¿qué podría ser? Un bife de chorizo poco cocido, ¿no? A lo Miguel Brasco, no más de 10-15 minutos en parrilla. Un típico bife de chorizo, digamos. Bife de chorizo, pero no de campo, bife de chorizo, Claro. digamos, jugoso, ¿sí? Bueno, gracias Eduardo. La verdad que un placer haberte entrevistado. Agradecerles también a los que se hacen el ratito de escucharnos. Como dijimos al principio, Perspectiva Alternativa lo que busca es hablar cosas profundas y muy serias y respecto de los desafíos que se vienen en un formato que nos permita también no robar demasiado tiempo, no abusar del tiempo de aquellos que nos escuchan, pero sí hablar de estas cosas que son tan importantes y que requieren de nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Así que gracias por tu tiempo, gracias a todos los que se sumaron nuevamente en esta propuesta y seguiremos en contacto. Bueno, gracias por la invitación y saludos a todos los que están viendo esto.